Hola, hola, mis duques y duquesas, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más, como todos los miércoles, a su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, transmitiendo a través de TV Mundo Digital y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión a más de 60 países en el mundo. Otra vez, miércoles, estamos aquí. Muchísimas gracias por el favor de su atención, por el apoyo que le han brindado siempre a este programa. Y bueno, hoy no es la excepción, como siempre les digo, estoy acompañado de una persona extraordinaria o a veces de más personas extraordinarias cuando me toca entrevistar a dos o más personas. Y bueno, en esta ocasión tenemos como invitada a otra de las integrantes de este maravilloso equipo de TV Mundo Digital. Es casi, casi de recién incorporación. Y bueno, hoy estamos aquí con la guatemalteca Ana Fuentes. Muy buenas tardes. Gracias, Ángel. Muy buenas tardes para todos y buenas tardes para esta especial tarde que vamos a tener con eh, las personas que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, les comento que hoy vamos a tener una plática muy, muy interesante acerca de una de mis grandes pasiones, grandes pasatiempos al principio, que bueno, después se convirtió en mi trabajo el analizar libros, el escribir, el hacer diferentes cosas referentes a este maravilloso mundo. Y bueno, es tiempo de enseñanzas literarias aquí en Espíritu Soñador, que es el tema de hoy. Y bueno, vamos a hablar acerca de tres obras muy interesantes. La primera es La hija del capitán. Después tenemos El Principito y vamos a cerrar con Crimen y Castigo. Muy bien, muy bien. Son obras muy dignas de análisis. Y bueno, ¿por qué elegimos estos temas? Bueno, pues verán, les vuelvo a hablar acerca de nuestra invitada de hoy. Es Ana Fuentes, es de Guatemala y tiene un programa que se llama Más allá del libro, que es casi, casi de recién incorporación aquí en nuestro equipo de TV Mundo, como les vuelvo a recalcar, y es un programa que se dedica a analizar diferentes obras de autores, ya sea que han fallecido o presentando obras de autores de ahora, ¿no? Hace poco, por ejemplo, yo le comentaba ahorita antes de entrar al aire que me llamó mucho la atención cuando entrevistó a una señora que es de aquí de México y habló acerca de su libro que es más sobre su hija. Y bueno, la verdad es que me llama mucho la atención, pero bueno, por eso es que la tenemos aquí. Yo creo que es una mujer, es una persona con la que se puede hablar muy bien sobre estos temas y de una manera muy, muy amena para que a la audiencia no se le haga pesado y que lo analicemos de muy buena manera para todos ellos y también para nosotros, ¿no? Porque podemos reflexionar en estos minutos sobre nuestra conciencia, sobre todo y sobre cómo llevamos a cabo los retos que hay que afrontar en la vida. Y bueno, para empezar, tenemos a la hija del capitán, que bueno, yo le comentaba que por qué había elegido este libro y era porque dice que la marcó en su etapa de la universidad. Y bueno, para empezar, me gustaría preguntarle a qué se debe este gran aprecio que le tiene a la obra y posteriormente ya la dejaré entrar con el análisis. Muy bien. Muchísimas gracias, Ángel. Primero quiero agradecerle
porque me tomara en cuenta para estar en su programa Espíritu Soñador, que es su programa que ha creado con esa dedicación a lo que es la lectura. Propiciar a cada uno de los lectores ese interés, el de por qué se escogen los libros. Y solo si me lo permite, voy a cambiar el orden en el que voy a hablar. Me gustaría hablar primero de lo que es El Principito, Muy bien. por lo que marcó mi vida, y después vamos con La hija del capitán de Pushkin. Le comento, El Principito sabemos nosotros que es una novela corta que fue escrita desde 1943. Es la novela que se puede catalogar como el libro más vendido y traducido a nivel mundial. Es un libro escrito precisamente para niños, pero se refiere a ese niño interior que llevamos cada adulto dentro de nosotros y que muchas veces hemos olvidado a ese niño. Cada mensaje que lanza en El Principito está relacionado con frases encantadoras que están llenas de mensajes mágicos dichos por sus personajes. Y comienzo con esa primera imagen que tienen cuando se abre el libro del Principito, que se ve, y es cuando el personaje principal dibuja a una boa constrictor comiéndose a un elefante. Los adultos, me recuerdo, si no estoy mal, que le decían que lo que había dibujado era un sombrero, y le dicen que mejor deje de dibujar porque esos dibujos pues no se entienden. ¿Cómo se ve influenciada ciertas informaciones que nosotros escuchamos de los adultos y que nos afectan de niños y que cambian nuestra verdadera percepción de ver las cosas a través de los ojos de un niño? ¿Cómo esa información hace que el personaje esconda su pasión, que era dibujar, sin importar lo que los demás dijeran o pensaran de sus dibujos? El personaje principal se hace grande y se convierte en un aviador, y volando tiene un accidente en el desierto del Sahara, cuando dentro de esa ilusión aparece un niño, al que el aviador le va a llamar el Principito por su forma particular de vestir. El aviador le pide al niño que dibuje un cordero, y entre tanto el niño o el Principito le muestra un dibujo que era esa boa comiéndose al elefante. El aviador entiende perfectamente lo que se estaba manifestando en ese momento y lo que se le estaba mostrando, porque era el dibujo que él había hecho de niño. Entonces el aviador le pide que dibuje un cordero, y este niño lo que dibuja es una caja, a lo que el aviador le responde: pero esto no es un cordero. Y el Principito le responde: pero qué falta de imaginación tienen los adultos. Sí. El cordero está dentro de la caja. Esto es una gran enseñanza, porque es como lo debemos ver, como esos niños, y tener esa imaginación y darle uso a todo lo que nosotros hacemos. En el inicio del libro voy a detenerme para que les pueda contar una anécdota que muy pocos saben acerca del libro, porque en el libro no se cuenta, pero mientras que detrás del libro hay una historia que se entiende perfectamente de que ese accidente que tiene en el inicio del Principito sucedió de verdad, y le sucedió a Antoine de Saint-Exupéry, que es el autor del Principito. Y este accidente ocurre cuando él está viajando, que viene de América del Sur, y había hecho el cálculo perfecto de llegar a los Estados Unidos, pero sus cálculos en la gasolina le falló, y entonces tuvo que hacer un aterrizaje forzado en la ciudad de Guatemala. Ese accidente forzado pues fue irreparable, porque se provocó un incendio tremendo en donde él tuvo fracturas y quemaduras muy fuertes en su cuerpo. Inmediatamente, pues en Guatemala se le dio la ayuda porque alguien lo reconoció y dijo: él es un aviador muy importante, y entonces hay que
es francés y hay que apoyarlo y hay que ayudarlo. Y si no, muchos de los guatemaltecos aquí presentes van a escuchar que él fue recuperado en lo que fue el antiguo hospital militar que quedaba en la zona 10 de la ciudad capital. Ahí se le dieron las mejores atenciones porque ahí estaban los mejores médicos. Se le hizo ciertos trasplantes, pero su recuperación fue bastante lenta y no era de viajar e irse otra vez a París, ¿verdad? Entonces, en su convalecencia, él pide que lo lleven a un lugar fuera de la ciudad capital y entonces lo llevan a lo que es a la antigua Guatemala, que es un lugar precioso que se lo recomiendo y que tenía una vista hermosa y ve a ciertos volcanes que están en el trayecto de ese recorrido y ahí se inspira él para escribir El Principito, esos 3 volcanes que marcan ahí y que ese dibujo que hace de la boa constrictor tiene la forma de un cerro que está precisamente a la orilla del lago de Atitlán, en donde él lo veía de ese lado y veía durante su convalecencia. Y eso fue lo que le inspiró para escribir. Pero también está la rosa, esa rosa roja que crece y que hay una cultivación muy buena en Antigua Guatemala porque esta rosa se va a exportación. Crece muy fuerte y es roja, tiene un color muy particular. Bueno, ahora ya tienen de varios colores, pero en ese entonces era porque él cuidaba en la cúpula aquella rosa que está en el libro. Esto es parte de lo que es, y si ustedes nunca se han tomado la iniciativa de leer El Principito, yo les recomiendo, pero que lo vean con los ojos de ese niño interior que llevamos nosotros los adultos. Y conociendo esta anécdota y esta parte de la vida de Antoine de Saint-Exupéry, ya van a ver el libro desde otro y entenderlo desde otra percepción. Sí, como, bueno, yo lo entiendo de esta forma, ¿no? De niños lo leíamos para dormir, ¿no? Para dormir, a veces que es un cuento para la noche, para un ratito que te entretiene, que te hace imaginarte el que fue a los distintos planetas y se encontró con las distintas personas, pero cuando creces te das cuenta de que realmente no fue escrito para niños, sino que fue escrito para el adulto que dejó morir su niño interior. Y eso es lo que realmente no debemos de dejar pasar, no debemos de dejar que ese niño muera, porque si no, le perdemos el gran sentido a la vida. Sí. Lo vemos todo desde una perspectiva de amargura, de que solamente tenemos tiempo para trabajar y no tenemos tiempo para disfrutar. Porque, ¿qué pasa? Siempre cuando se topó con el rey, se topó con el borracho y se topó con las otras personalidades, siempre le hablaban de números, le hablaban de trabajo y no le hablaban de nada más, ¿no? Y el principito, pues en esa inocencia que tiene, que le caracteriza a lo largo de la obra, pues les dice que hay que disfrutar. Y se hizo muy amigo del zorro, que fue el que le hizo reflexionar acerca de todo eso, ¿no? Y le dijo, por ejemplo, también hay otra cosa muy interesante, ya después para pasar al segundo libro, que le cuenta sobre la rosa, ¿no? Que se fue porque había discutido con su rosa, porque le dijo una mentirilla y él se fue muy decepcionado, se fue muy triste y después se dio cuenta de que por más rosas que hubiera, por más jardines que visitara, no había nada más que su rosa. Él quería estar con su rosa porque era la que le hacía sentir feliz y eso es otra enseñanza para los adultos, que es, por ejemplo, cuando amamos de verdad a una persona o queremos de verdad a una persona, hay que verla tal cual es y no idealizarla, ¿no? Y aceptarla con sus defectos y con sus virtudes y hay que dejarla florecer, ¿no? Hay que amarla con todo y sus espinas.
Y bueno, esas son muchas de las enseñanzas que deja el Principito. Y bueno, es como les digo, cuando crece uno se da cuenta de que realmente era como dice, para los adultos y para que no dejáramos morir ese niño interior que llevamos dentro. Así es, así es. Y esa es la gran enseñanza que deja, que incluso las frases que él hace se quedan plasmadas en muchos de los escritos como frases conmemorativas para recordar a ese niño, ¿verdad? Y qué lindo fue. Gracias, Ángel, por darnos esa explicación y qué lindo esa percepción que tienes y eso es lo que nunca debemos olvidar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, le invitamos a la audiencia a que nos deje sus comentarios sobre qué le parece a ellos la obra y qué percepción tienen, si coinciden con nosotros, si difieren y podemos compartir todo. Y bueno, vamos a pasar al segundo libro, La hija del capitán. Bueno, me comentaba, como le dije al principio, que le dejó una gran enseñanza que le gustó mucho porque la leyó en su época de la universidad. ¿A qué se Sí. debe este cariño que le tiene al libro? Fue la primera obra que me llevó a conocer lo que es la literatura rusa, porque muchas veces, como nosotros veíamos libros que eran muy extensos o muy difíciles de comprender lo que hacía, yo, en mi caso, era dejarlos fuera, dejarlos aparte porque no era lo que me interesaba. Sin embargo, conocer detrás del libro lo que hay, eso para mí es súper importante. Y entonces voy a hablar de La hija del capitán de Alexander Pushkin. Pushkin nace un 6 de junio de 1799 en la ciudad de Moscú. Él es considerado el padre de la literatura moderna y sirvió de gran influencia para muchos escritores rusos del siglo XIX. Su vida está catalogada como una gran novela romántica. Su obra la podemos definir dentro de la corriente del romanticismo que dominó a Europa durante el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Algunas de esas características de su obra está lo que es el amor, la amistad, la naturaleza, el disfrutar el momento. Normalmente los héroes de las novelas románticas tienen una vida muy trágica, un final Sí. bastante difícil. Y eso pues marca y llama la atención en su época este tipo de novelas. En 1799, como decía, nace Pushkin en un seno de una familia militar. Su padre era militar y su madre era hija de un militar que tenía raíces africanas, precisamente de Etiopía, y por ello los rasgos africanos de Pushkin en su cabello rizado y sus labios gruesos y el color de su piel un poco oscura. Y fue su tío quien lo lleva a lo que es el ámbito literario, en donde ve en él ese deseo de querer escribir y hacer algo diferente. Entonces, le invita a que vaya a estudiar a un liceo especial que preparaba a los jóvenes para que ocuparan cargos aristocráticos o bien al servicio estatal. Él ingresa al liceo cuando apenas tenía 11 años de edad, que era un colegio de reglas muy duras, muy estrictas, y él permanece en ese lugar por 7 años, en donde debido a estas reglas los niños no podían salir ni siquiera tener vacaciones y compartir con sus familias durante los 7 años. Aprendió lo que era el francés y el ruso y conociendo perfectamente lo que era el folclore precisamente ruso, es lo que le sirve a él de inspiración para escribir sus obras que se van a conocer más adelante. Comienza a escribir su primer poema a la edad muy temprana y de ahí, dice él, nunca más dejaré de escribir. Estando en el liceo en 1812, dice que hubo un intento de invasión
Napoleón Bonaparte a Rusia, y esto provoca saqueos, incendios y que la ciudad se encuentra totalmente destruida y vacía. En ese intento de invasión, pues termina en un desastre. Claro, la victoria rusa en ese encuentro, y este acontecimiento desarrolla en el autor un sentimiento de nacionalismo hacia lo que era Rusia, y se veía él como obligado a poderla mostrar al mundo. En aquella época, la agricultura era como la base más importante de la economía de Rusia en ese entonces. Existía lo que era el régimen de siervos, o sea, esclavos, y los terratenientes, ya que el sistema agrícola era el que mantenía todo lo que era el ámbito económico de esa época. Y es así como nace lo que es la literatura rusa, que es querer recuperar a la Rusia sin el imperialismo. Todo este sentimiento revolucionario con los deseos liberales y hacia el reflejo en las obras de Pushkin, en ese momento de su vida, él se denominaba como el Mozart ruso. Sonaba un poquito como prepotente, sin embargo, Arrogante. arrogante. Este término sí era bien establecido porque la sonoridad que tenía Pushkin en sus escritos sonaban eso, a esa música, a ese gusto particular de escucharlo, ¿verdad? Y parte de Sí, su y inspiración. aparte, sí, ¿Sí? dígame, sí, dígame. No, que aparte sirvió también, lo tomó como inspiración a otro grande de la literatura, solo que en este caso la literatura inglesa, que es William Shakespeare. Y debido a eso, que empezó a leer sus escritos, pero los leía en traducción, ya sea en francés o en ruso. Sin embargo, él decía que es cierto, con el cambio de traducción se pierde un poquito el sentido de más si son en poemas. Entonces, él decide aprender el inglés solamente para entender los textos de Shakespeare. Y termino con una frase que hace Dostoyevsky, que es el siguiente, que escribe sobre Pushkin lo siguiente: un poema sensiblemente real que encarna la auténtica vida rusa con tal fuerza creativa y perfección como nunca se había hecho antes de Pushkin, ni a lo mejor después de él. Muere a los 37 años en un duelo con un francés que acosaba a su esposa Natasha. Y el trabajo en los cuentos que él relata está precisamente ese enfrentamiento que en esta época se hacía lo que era el reto al duelo. Y en este caso, él estaba defendiendo el honor porque era su esposa la que estaba siendo acosada por este francés. Entonces él se ve obligado a retarlo al duelo, y antes de que sonara disparen, el contrincante disparó antes y lo hiere. Cae él al suelo, y cuando cae tirado en el suelo le dice a su contrincante: es legal que yo también haga mi disparo si aún no he muerto. Entonces viene y le dice: dispara, pero ya su pulso tembloroso y había recibido un balazo en el cuerpo, dispara y dispara, dice, justo en un botón del uniforme que llevaba el francés, que era de metal bastante grueso, y eso atrofia lo que es el golpe de la bala. Entonces, nada más el golpe, la rozadura, una pequeña quemadura que se recupera rápido, mientras que 2 semanas después Pushkin muere en ese duelo. Y contarles que uno de mis cuentos favoritos es La Nevasca, y nunca lo voy a olvidar, respondiendo a la pregunta que me hacía al inicio, que nunca voy a olvidar este texto que me marcó, porque al leerlo fue uno de mis acercamientos a lo que era la literatura rusa, y que también
la forma como él hace su descripción es tan clara que nos llegan los sonidos del sonsoneo que llevaban los caballos en el trineo con la nieve, se siente hasta el frío en la descripción, el ruido de los árboles, en la caída de la nieve, todo lo describe él tal cual que lleva al lector a sentirse dentro del cuento. No solo del cuento, de la mayoría de todos sus escritos, pues, ¿verdad? En La hija del capitán. Pero en este cuento, pues yo les invito a que ustedes lo lean, que es uno de mis favoritos, si no es que el mejor. Y para mí fue algo importante porque cuentan esa parte romántica, ¿verdad? Que son dos jóvenes que se conocen, se enamoran, las familias no están de acuerdo, él propone Sí, robársela, se la lleva, por algún acontecimiento, él llega tarde y ella se casa con alguien más que al final se descubre. Les dejo esa inquietud para que lo lean, porque se lee fácil, se lee rápido y ese final describe precisamente con quién se casa ella. sí, sí, yo tampoco lo voy a spoilear, como decimos, para despertar el interés de la audiencia. Vamos a hablar en lo que es el general, este escritor, ¿no? Este escritor en particular, Pushkin, tenía una, perdón, tenía una forma muy peculiar de transportar, como dice, al lector, a pesar de que eran poemas, eran historias, que a mucha gente, por ejemplo, se le puede hacer un poquito pesado. Tenía en la mayoría de sus escritos, si no es que en todos, esa facilidad, a pesar de que sonara a veces un poquito rimbombante, como dice, esa facilidad de transportar al lector al escenario, ¿no? Llevando un ritmo, una cadencia a la hora de escribir y que la verdad lo hacía muy digerible. Esta lectura, por más complicada que suene, por la descripción que les pueda parecer, la verdad es muy llevadera y lo puede uno entender fácilmente y es una lectura con la que se puede iniciar perfectamente, así como El Principito, que la verdad son obras muy buenas como para introducirse en este mundo de la lectura, ¿no? Así es, así es. Y mire, es su nombre, Príncipe Ángel. Es ese principito, ¿verdad? Es bueno, el príncipe Ángel se refiere, bueno, ya lo he comentado, pero se lo comento a usted. Es bueno, en primer lugar, no sé si le gusten las películas de Disney. Bueno, mi personaje favorito es el príncipe Eric, el de la sirenita, y yo de Ah, chiquito quería ser un príncipe. De hecho, no sé si vio en mi cortina que tengo la imagen del príncipe Eric en sí. mi canal. De hecho, él es mi imagen de alias y también lo tengo de foto de perfil en mi página y en mi Facebook, en todas mis redes. No sé si se haya dado cuenta. Sí, sí, Bueno, sí. en primer lugar es por eso, porque yo quería ser un príncipe cuando era niño y ese era uno de mis sueños. Y después, pues me puse príncipe porque, bueno, pues la reina que tiene príncipes y la reina, pues quién es mi madre, mi mamá, a quien le mando un saludo, por si nos está viendo. Es por eso, por esa razón que me Qué puse bien, príncipe Ángel de alias de escritor. qué bien, qué bonito. Me gusta mucho, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, a la audiencia, al igual que con el primero, con el del Principito, los invito a debatir sobre este interesante libro si es que ya lo leyeron y si no, los invitamos a leerlos y para que vean, no les hicimos ningún spoiler para no matarles el interés. Está muy bonito, la verdad. Los invito Sí. a que lo lean.
Y bueno, ahora vamos con uno de mis libros favoritos, Crimen y Castigo, precisamente de Fyodor Dostoyevsky. Y bueno, este libro lo conocí, perdón, gracias a un ensayo que tuvimos que hacer en la preparatoria, este, acerca de alguna obra que nos gustara. Y bueno, empecé a buscar. Dije, ¿de qué hablo? De un libro que ya conozco, como el de la armadura oxidada, El Principito, muchos otros. Y de Dostoyevsky no conocía ningún escritor hasta que, bueno, empecé a, empecé a buscar y me llamó la atención el título. Dije, de qué tratará? ¿De qué tratará? Y lo empecé a ojear, lo empecé, bueno, no a ojear, sino a ver por qué se lo encontré por internet, y ya lo descargué, lo leí, y así me han recomendado varios que he leído por internet a lo largo de mi vida. Y bueno, pues empecé a leerlo y me interesó, me lo eché un poquito rato, la verdad, y hice ese ensayo acerca de esa obra. Hubo otros que, por ejemplo, hablaron, sí, del Caballero de la Armadura Oxidada, otro habló acerca del alquimista, y bueno, fue una actividad muy interesante, muy entretenida. Y bueno, ¿de qué va este libro? Es acerca de Raskolnikov, que es el personaje principal de este libro, de esta obra, que quería cometer un crimen por alguna extraña razón. Y bueno, había oído comentarios acerca de una usurera que se aprovechaba de los demás, ¿no? Sobre todo de su hermana. Y bueno, ¿qué pasa? Va y bueno, la mata porque quería cometer ese crimen, quería cometer eh, algo. No sabía qué, pero ya, después, pues la asesinó. Después asesina a su hermana, que había presenciado, bueno, había llegado después a la escena del crimen, porque no podía haber ningún testigo, no podía haber nada, no podía haber ningún testigo. Y bueno, después, ¿qué pasa? Tiene este delirio de persecución, de que ya todo el mundo estaba tras él. Y bueno, resulta que la policía lo llama a declarar, pero él, pensando que era acerca del asesinato que había cometido, pues empieza a formarse cosas en la cabeza, a estar intranquilo, y resulta que era para declarar porque no había pagado los impuestos, porque tenía muchas deudas, él era un hombre con muchos problemas económicos. Y después, bueno, como estaban investigando el asesinato de la usurera, ya el comandante empieza a sospechar y bueno, le hace preguntas y bueno, él no puede aguantar, no puede soportar más y bueno, se encuentra con una prostituta que, perdón, que que le hace reflexionar, le cuenta sobre su historia y lo lleva por el camino del bien, ¿no? De la sanación, que es mejor que confiese su crimen, que así va a estar liberado, va a estar en paz. Y bueno, para no hacérselas tan larga, esta obra habla más acerca de, como bien lo dice uno, sobre los conflictos internos que uno tiene al cometer una atrocidad, al no tener la conciencia tranquila, que en sí el crimen en sí, ¿no? Esta novela se llama Crimen y Castigo, pero no se refiere, por ejemplo, a que haya cometido el crimen y lo hayan castigado, que sí después lo mandaron a hacer trabajos pesados a Siberia, pero esta obra se enfoca más a la guerra interna, a la guerra psicológica que él traía por haber cometido ese asesinato, ¿no? Y cómo se atrevió a buscar la salvación
cómo se atrevió a buscar ese refugio, ¿no? Y la verdad es que es muy, muy interesante. ¿Qué opinión tienes sobre esta obra para seguirla comentando? Yo le comentaría que para poder leer las obras de Fyodor Dostoyevsky es fundamental conocer también su vida. Eso para mí. Y lo que hace él con sus obras, que nacen trenzadas porque una tiene que ver con la otra, cada una de sus obras en los diferentes títulos que él realizó, y con ella muestra sus experiencias, sus dudas. Y la obra muestra toda esa vida que tiene un sentido, que existe una razón y sobre lo que es la existencia. Es decir, mostrar su lado más oscuro. Él, Fyodor, nace en Moscú en 1821, en el seno de una familia adinerada. Pasa su vida en las tierras del campo que eran de su padre, al igual que sus hermanos. Y una madre amorosa que cuida de cada uno de sus hijos y está atenta a cada una de las necesidades que tienen. Esto en contraposición al carácter violento que el padre tenía. Dostoyevsky padecía de epilepsia, una enfermedad que le trajo muchas consecuencias. La madre enferma de tuberculosis y muere cuando apenas él era un adolescente. Y después de su muerte, después de la muerte de la madre, provoca aún más que sea el padre violento con los hijos, al igual que con los siervos que lo servían. Y obliga a Dostoyevsky a estudiar una ingeniería, una carrera dictada por el padre. Estando ahí, recibe la noticia que su padre fue asesinado por los siervos. Y esto afectó muchísimo más a Dostoyevsky, mostrando tres caminos que él realiza a lo largo de su obra y en todos sus escritos, no solamente en Crimen y Castigo, sino que en cada una de sus obras lo manifiesta, que es uno, el tema de la maldad, el segundo, que es el tema de la fragilidad de la existencia, y el tercero eran las injusticias sociales porque él vivió. Sí. Y quiero comentar algo que en sus estudios mencionan, que es importante citarlo, que Freud, el creador del psicoanálisis, surge a través de la obra de Fyodor Dostoyevsky, que incluso el mismo Freud no se avergonzaba de decir que tenía tanto que agradecerle a Dostoyevsky porque gracias a sus obras él había podido encontrar lo que era esta ciencia nueva, que era lo que es el psicoanálisis. Y hay una serie de estudios que tienen raíz en las teorías freudianas y que hablan acerca de lo que era la culpabilidad y el que se tenía que soportar durante la vida ciertas cosas o consecuencias que tenían o de los padres o del mismo personaje. Dostoyevsky le afecta muchísimo debido al asesinato de su padre, porque él se sentía culpable del asesinato y ahí es donde se transforma y se marca esto de que lo que él pensaba, porque seguramente en algún momento su padre era tan agresivo y violento con él y con sus hermanos, que él seguramente pensó tanto que se muriera y que se muriera el papá, y ese deseo pues se convierte y se manifiesta, que es lo que el psicoanálisis... Exactamente, lo atrajo con sus pensamientos y él cargó con esa culpa durante toda su vida y creía que incluso él tenía que purgar de alguna manera su deseo de que ver a su padre muerto. Y dicen que debido a la muerte de su padre, es cuando se produce esta reacción y se puede relacionar mucho con lo que es la mente, que al final eso produce lo que uno piensa y se convierte en realidad lo que uno piensa.
conocía muy poco de Dostoyevsky y hablar de él es conocer más allá de los temas que él podía tocar en sus diferentes libros. Cuando usted me propone que leamos, Ángel, este libro, pues que comentemos este libro, tuve que recurrir a información que ya lo había olvidado y que por alguna razón yo lo dejé guardado y ya no lo seguí investigando o ya no seguí leyendo. Incluso hay ciertos pasajes pues, de Crimen y Castigo que ya no recuerdo, pero que definitivamente sirven como para refrescar y tocar este tema tanto en Pushkin como en él. Si nos damos cuenta, sin querer, formamos todo lo que es eso de la mente desde el principito, que desde niños, después con Pushkin, desde lo que es el romanticismo y llegar a lo que es Dostoyevsky con esta parte oscura. Pero él incluso dice que él se reunía porque él estaba contra el imperio, ¿verdad? Y entonces él tenía reuniones clandestinas con ciertos amigos y debido a este hecho, a él lo toman preso y pasa en la cárcel 8 años, creo yo, si no estoy mal. Y cuando llega el momento de la condena que lo tienen que fusilar, porque los fusilaban en las plazas, y entonces ya sentía él eso, que ya me toca morir, ya me voy a ir, ya solo siento los disparos, ya solo voy a escuchar, ya voy a morir en segundos, y cuando faltaban segunditos, hasta los redoblantes tocaban en la plaza y más. Emocionante eso, ¿verdad? Emocionante para quien lo veía de una manera y emocionante para quien lo recibía de otra manera, pues, ¿verdad? Entonces, al escuchar, llega una notificación del zar y le perdona la vida. Pero no era que el hecho que él se reunía y eso no se quedaba pagado, no. Y lo mandan a Siberia por 4 años, que era lo normal, a Siberia a trabajar en la parte más oscura del ser humano. Él ahí convive con verdaderos homicidas, con gente de bajos instintos, en el sentido de que muy crueles, asesinatos y todo esto. Conoció lo peor de la sociedad, digamos, en esa época, en ese tiempo en el que estuvo en Siberia, incluso el trato. Dice que los cerdos eran mejor tratados que ellos. O sea, es una comparación que se hace y esto pues marcó mucho para él su vida. Incluso lo manifiesta en sus obras, en Crimen y Castigo. Pero encontró algo, que dentro de toda esa oscuridad que se pudo haber manifestado, siempre hay un rayo de luz. Y ese rayo de luz lo tienen hasta los seres más viles de este mundo. Y esa parte, porque pudo ver él que las personas que era un asesino, verdaderamente había asesinado a su amigo, a su hermana y a todos, como lo narra en Crimen y Castigo, sin embargo tenía un gesto de bondad en donde le decía, te comparto mi pan. Y eso lo vivió él, pues, el mismo Fedor. Entonces todo esto ve él en donde descubre que realmente el ser humano tiene, por muy vil que sea, algo de luz y una posibilidad que nos muestra a nosotros que seguramente dentro de toda este mundo, mi mundo, el que yo he creado, algo bueno tiene que haber. Entonces ahí es donde yo cambio mi percepción de ver las cosas y mi manera de verla, de visualizarlas y de enfrentar las cosas. A mí eso me conmovió muchísimo, que tanto pues dice que cuando él ya estaba por salir, mantuvo muy buena comunicación con su hermano y pues le manda una carta y le cuenta todas estas atrocidades que hacían con él en Siberia y le dice en una de esas cartas, mira que no me estoy quejando, solamente te estoy contando algo que yo debo purgar. Y está bien, le dice, está bien porque así vi yo lo malo que había en mí, que fue el desear, como digo, toda su vida vivió con ese hecho. Y entonces dice, voy a
voy a purgar de alguna manera eso que yo cometí, ¿verdad? Ese pensamiento, sin querer. Y eso es lo que nos Sí. muestra. El psicoanálisis muchas veces tenemos que tener cuidado con nuestros pensamientos porque nos pueden ocasionar serios La problemas. mente, la mente es muy poderosa, es lo más poderoso que tiene el ser humano y por eso hay que saber manejarla antes de que ella te maneje a ti. Por Porque supuesto. muchas veces, como en la obra, nos juega muchos trucos, ¿no? Muchos trucos que a veces parece que estamos atrapados en ella y no somos capaces de controlarla, de dominarla, incluso hasta conversar con nosotros mismos para sanarnos, para aliviar nuestros pesares. Y hay que saber manejarla, hay que saber comprenderla y estudiarla sobre todo, ¿no? Para poder encontrar toda esa luz que usted menciona aún por más oscura que sea la tormenta. Y bueno, Ujú. le tengo una pregunta. Diga. La verdad es muy complicado de poder responder de una, yo creo, porque la verdad es que es muy, muy, muy difícil poder, por ejemplo, perdonar a alguien. Usted, yo creo que yo ahí sí me la pensaría, por más bondad que tenga dentro del corazón, por más intenciones buenas que haya. Por ejemplo, si usted en el hipotético caso, perdiera a toda su familia a manos de un asesino o a su mamá, a su hermana, a quien sea que usted tenga, y lo tuviera de frente y ya no le queda nada en el mundo. Si lo tuviera de frente, por ejemplo, lo perdonaría, le perdonaría la vida, porque yo he sabido de muchos casos que, por ejemplo, hay alguien que, por ejemplo, lo mata en pleno juicio y ya con eso cree que se siente en paz. Pero la verdad es que asesinar a la persona que, por ejemplo, te quitó todo, te arrebató tu familia, le arrebató a su familia, no le va a traer paz, sino al contrario, más intranquilidad. Pero eso, la verdad es que por más que después uno lo piense, pues ya no va a tener a su familiar cerca, ya no va a tener a nadie, va a estar solo. Por más de que estemos solos al final, así como cuando nacemos, solos llegamos y solos nos vamos, es bonito estar acompañado. Y al no tener a nadie, te rompes, te rompes, quiera o no, se rompe uno y por eso es que es muy difícil. Yo la verdad sí me la pensaría y no sé si lo perdonaría o si tuviera la oportunidad de jalar el gatillo, quizá lo haría, quién sabe. Habría que estar en esa situación, pero es muy difícil. Sí, es muy difícil la pregunta, pero Ángel, al perdonarlo a él, me estoy perdonando yo. Y eso es lo que vale. Por las ideas, las creencias, esas que el principito nos enseña que olvidamos. Porque para los niños no existe la maldad. No existe hasta que la conocen. Nadie puede decir yo te amo si nunca ha amado. Y nadie puede decir yo te perdono si nunca ha perdonado. Es un tema muy difícil, pues yo creo que depende de todas esas creencias que se tienen y pues para mí, hablando ya de Fiedor, que sus obras representan eso que él vivió. Sus obras nada más cuentan esa parte de su vida que él vivió. Dura, difícil y sin embargo eh, tenía serios problemas de actitud porque su cerebro no estaba funcionando bien. La enfermedad de la epilepsia le daban la última vez, porque él tuvo 3 grandes amores y la última
mujer que estuvo con él es Ana, siempre fueron mujeres más jóvenes que él. El día que se casan, él tiene 2 ataques de epilepsia y uno más fuerte que el otro, en donde Ana dice, este fue el hombre que yo elegí para casarme. No como un reproche o como una pregunta, sino como una respuesta. Este fue el hombre que yo elegí para casarme. Y estuvo con él hasta que murió. Y eso nos muestra también la parte, aunque él era un poco, tenía ese carácter difícil, ¿verdad? Ese carácter porque su primera esposa la amaba, enferma, él también se enferma y le recomiendan que viniendo a Europa, en diferentes balnearios, él podía recuperarse para tener una vida tranquila. Él deja a su esposa enferma que también tenía tuberculosis, igual que la mamá. En esa época se moría la gente de tuberculosis. Y entonces él va, se recupera y en ese trance que tiene de ir y regresar, conoce a otra joven que era su amante, ¿verdad? Con un carácter difícil. Todas las mujeres tenían carácter fuerte, lo dominaban a él, pero también él se enamoraba. Esa misma estructura que él fue buscando a través de cada una de las 3 mujeres que tuvo, pues sus 3 grandes amores. Y la que más daño le hizo fue con la que no se casó, la segunda, que era su amante, ¿verdad? Ella se aprovechaba de él y esto y lo otro, pero eso sería para otro programa y contarlo, ¿verdad? Y comentarle nada más que si Pushkin fue el que inicia el movimiento del romanticismo, Dostoyevsky inicia lo que es el realismo. Y eso es lo que muestra él en sus obras, lo que él estaba viviendo, la cara dura, la parte difícil, la parte que nadie se atreve a decirlo, la parte que no, nadie comenta, pero todos saben, esa parte él se atrevió a contarla. Lo más sucio, lo más vil de la sociedad, él lo comentó siempre en el transcurso de su vida. Sí, y como dice, sin querer, pasamos desde la inocencia de un niño, después pasamos ya cuando estamos un poquito más grandes, nos enamoramos y queremos estar con esa persona para siempre. Y después, oh sorpresa, nos transportamos a la cruda realidad con Fyodor Dostoyevsky y pasamos por todas las etapas. Y bueno, déjenme le confieso, que es el primer programa en donde hablamos de obras en concreto. Y bueno, pues ya sé a quién invitar para cuando quiera hablar acerca de otras obras que la verdad me parecen muy dignas de análisis, muy dignas de comentarse. Pero bueno, le digo que esta fue la primera en sí que hablamos acerca de obras en concreto, porque aquí hemos tenido de todo, de todo. Si le da una revisadita a mi canal de YouTube, que después le pasaré el link para que cheque mis otras entrevistas, hemos hablado acerca de ingeniería industrial, hemos hablado acerca del espectro autista, hemos hablado acerca de la importancia de leer en la edad temprana, también el gusto de leer, acerca de discapacidad auditiva, acerca de sistemas, acerca de muchas cosas, pero en concreto es la primera vez que hablamos acerca de obras, de autores, y bueno, las puertas están más que abiertas para futuros programas, para futuros análisis. Y bueno, déjeme le comento lo que comenté en el programa pasado. Será un honor invitarla a un programa para cuando termine mi novela que estoy escribiendo, para que usted haga un comentario, haga un análisis acerca
de esto, que realmente espero que les guste mucho y espero pronto poderla presentar por aquí. Y la verdad es que sería un honor que usted después le diera una revisada y que después la comentemos sobre bajo su punto de vista. La verdad es que a lo largo de sus programas, a lo largo de estos análisis de obras, que tiene una forma muy amena de poderse meter a la conversación y sin aburrir al espectador. Gracias. Si me lo permite, Ángel, yo quiero terminar para rendirle homenaje a este último autor, que es Fyodor Dostoyevsky, del que he hablado, lanzarles una pregunta. ¿Tú sabes quién eres? No quién quieres ser, ni quién quieres que sean los demás, que seas tú, o quién deberías ser, sino quién eres. ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, lea a Dostoyevsky, que quizás te ayude a averiguarlo. Sí, de hecho sí, porque te hace replantearte acerca de muchas cosas y te hace preguntarte justamente eso, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de mi existencia? Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué estoy pasando por lo otro? Hay obras, por ejemplo, lo digo a lo largo de mis programas y aquí lo abordamos a la perfección con estos tres autores. ¿Por qué? Porque la misión de un escritor es hacer primero terapia consigo mismo, ¿no? El desahogarse, el plasmar todo su sentir en las obras y los tres lo hacen perfectamente bien. Después, esas escrituras lo que tienen que hacer para trascender realmente es transportar y hacer sentir al lector parte de la obra como si la estuviera viviendo, parte de esas experiencias y hacerse replantear diferentes cosas, ¿no? Y eso los tres lo cumplen a la perfección, como ya dijimos. Empieza un niño, haga de cuenta, vamos a trasladarlo, un niño que está leyendo un libro, dice, ay no, qué bonito, los planetas y todo lo que usted quiera, hablando del Principito en concreto. Después crece y se da cuenta, ah, no, esto era para mi yo de ahora, mi yo que se está preguntando qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy valorando realmente. Sí. ¿No? Y se enamora, ¿no? Y se quiere llevar a su damisela y después todo lo bonito de la vida, ¿no? Todos contentos, felices. Y después la realidad, ¿no? Que es oscura, pero también, por más oscura que sea, Tiene también luz. hay que saber aprender a vivir y saber que hay luz dentro de esa obscuridad y que podemos combatirla sin necesidad de corrompernos, aunque realmente esa lucha interna es muy difícil, pero tú decides cómo tomas y cómo afrontas tu propio camino, tus propias adversidades, y no por lo que los demás digan o hagan, tú vas a hacer lo mismo, te vas a corromper. No, un ejemplo fácil, no por convivir con asesinos, tú también te vas a volver uno. Sé diferente y no actúes por inercia, ¿no? Hay una frase que es muy cierta, que dice lo siguiente, quienes necesitan un pastor y lo siguen, es porque no tienen criterio y no piensan por sí mismos y solamente están siguiendo lo que les están imponiendo y no reflexionan. Y eso es lo que debemos hacer siempre y así es como la sociedad va a cambiar realmente. Así es. Y Ángel, una última cosa que quiero agregar. ¿Por qué Fyodor escribe esas novelas tan grandes de dimensión? Hay una razón. Porque en la época en la que él las escribió,
debido a que jugaba, las novelas se las pagaban por página. Entonces, entre más extensas eran las páginas, mejor era el pago que recibía. Por eso sus novelas son de calibre tipo diccionario, ¿va? Los invito a leer, hablando de eso, El Jugador. Está muy buena, está muy interesante también, hablando de eso, a ver si se interesan. Y bueno, muchísimas gracias. Y bueno, para terminar, me gustaría que me diera sus impresiones de esta charla, porque no fue una entrevista, fue una amena charla. Para mí, esto fue algo digno de agradecer por la oportunidad y por la forma con la que Ángel Espinosa lleva este programa, Espíritu Soñador. Bueno, muchísimas gracias. Y gracias. Bueno, sí, dígame, pensé que se había trabado, pero no. No. Sí, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, este es el objetivo del programa, hacer que el invitado, sobre todo, se sienta cómodo para que hagamos que todo esto fluya, porque ustedes son los que hacen grande este maravilloso programa. Y bueno, les vuelvo a reiterar mi invitación para futuros análisis de futuras obras. Y bueno, espero muy pronto, como le digo, poder terminar mi novela y ya después de haberla presentado y todo, podérsela mandar para que pueda revisarla. Ya estoy muy entrado en la historia, la verdad es que me está gustando mucho escribirla. Y bueno, después le voy a compartir el primer libro que publiqué, a ver qué opinión tiene de él. Y bueno, me gustaría también, si usted acepta, invitarla a un análisis de esta obra, que son más que nada pensamientos en base a mi experiencia, a ver qué opinión tiene usted sobre esto. Muchísimas gracias, es un honor. Gracias. Lo valoro y lo aprecio. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, a la audiencia no me queda más que decirles lo que siempre les digo. Nunca dejen de soñar y nos vemos el próximo miércoles a través de TV Mundo Digital, conectando a la cultura latina, y también nos escuchan en Radio América Visión y Satélite Visión. Nos vemos en otra edición más de este su programa Espíritu Soñador, conducido por su servidor, el escritor y poeta mexicano, el Príncipe Ángel, a través de, como ya les digo, TV Mundo Digital. Subiré esta grandiosa entrevista a mi canal de YouTube, Príncipe Ángel, donde tengo una foto del Príncipe Eric. Los invito a suscribirse. Ya somos más de 170 suscriptores. Vamos creciendo, y también recuerden que tengo un canal secundario en donde estamos echando un poquito más de relax, nos estamos relajando, pero también estamos analizando películas, estamos analizando anime, que es otra de las cosas que me gustan mucho. Y bueno, los invito a suscribirse y a brindar el apoyo que le están dando a ese canal, al principal, que es Príncipe Ángel. Los invito de veras, y bueno, nos vemos. Bye, mis duques y duquesas. Chao. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.